Buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Estamos en el cuarto seminario permanente de la Red de Innovación Educativa 360, perspectivas y estrategias para la nueva realidad académica. El día de hoy tenemos un tema muy interesante: teletrabajo académico, investigación, docencia remota y, claro, trabajo administrativo. De ese no nos escapamos de hacerlo también en casa. Me gustaría, antes de presentar a nuestros excelentes y distinguidos invitados, de nuevo agradecerles a todos los que están viendo, de parte de todos los que hacemos posible esta transmisión, miembros de distintas universidades públicas y privadas de México. Bueno, como todos experimentamos, el teletrabajo llegó, algunos ya teníamos experiencia en ello, sí, algunas instituciones de educación superior ya habían hecho sus pininos en todo este tipo de nuevas prácticas. Sin embargo, llegó el COVID y todos nos fuimos a casa, sí, nos fuimos a casa a ver cómo podíamos realizar un teletrabajo, desde investigación, docencia remota y trabajo administrativo. Nos dicen que esto que llegó para quedarse, lo cual vemos muy bien, sí, hemos leído encuestas de casas especializadas que dicen que el 90% de las gentes a las que les preguntan si quisieran regresar a su oficina, 90% dice que no. Lo cual nos dice algo de las virtudes que tiene este modelo de teletrabajo, pero tiene mucho, sí, que tenemos que hacer. Van desde diferencias estructurales, desde diferencias en género, diferencias en acceso a Internet, la famosa brecha que quedó expuesta con la pandemia. Sin embargo, para eso estamos aquí, vamos a platicar y cosas irónicas o coincidencias de la vida. Precisamente en un seminario de teletrabajo tuve que venir yo al Tecnológico de Monterrey, cosa que no hacía desde hace un año, ¿sí? Para poder tener esta transmisión, porque no tenía Internet. Sí, me quedé sin Internet 24 horas seguidas. Entonces, eso es una de las cosas también que tenemos que platicar sobre estos temas de teletrabajo. Además de nuestros invitados, ahorita en pantalla van a poner una liga, ¿sí?, de un cuestionario que nos encantaría que fueran amables de contestar, ¿sí? Toda esta información que se recopile con mucho gusto será compartida con ustedes en su momento. Y sin más, los ponentes que tenemos el día de hoy, está con nosotros la doctora María Soledad Ramírez Montoya, profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación, coordinadora de las cátedras UNESCO y del Movimiento Educativo Abierto para América Latina, un movimiento muy importante del Tecnológico de Monterrey. Está con nosotros el doctor Ángel Jiménez Bernardino, de la Universidad de Guadalajara. Él es docente en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas. Él es experto en teletrabajo y competencias educativas, así que nos va a compartir mucha información de tus años de experiencia. Y no por último, está con nosotros el doctor Marco Antonio Rigo, de la Universidad de Anáhuac. Él es psicólogo por la UNAM y doctor en psicología educativa por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en muchos temas, pero principalmente sus líneas de investigación sobre formación práctica y evaluación docente. También temas muy interesantes en todo esto de educación a distancia, hermana del teletrabajo, de alguna manera. Y para empezar, yo soy Esteban Venegas, estoy a cargo del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey y nuevamente agradezco a todos su participación. Me gustaría hacer una pregunta un poquito personal para iniciar, ¿sí? La idea es cómo se han sentido ustedes al hacer sus labores docentes, científicas y administrativas a distancia. Particularmente, doctora Ramírez, sí hemos visto artículos, por ejemplo, en revista Nature, donde la gente o el segmento más afectado fueron las científicas, ¿sí? Mujeres investigadoras que al regresar a su casa, pues además de hacer su labor científica, tuvieran que hacer con labores del hogar, y eso se ha visto reflejado en que únicamente ven una tercera parte del output sobre COVID, por ejemplo, es de mujeres. Doctora, ¿cómo le ha ido en este año y su opinión sobre estas pues, diferencias que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y necesidades. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación a este tema tan lindo y además acompañada de ustedes, colegas queridos de varias partes de aquí de México, y también a todos los que nos están escuchando en esta sesión donde vamos a hablar de este tema, del teletrabajo. ¿Cómo me he sentido en lo personal con las labores docentes, científicas y administrativas? Bueno, pues primero les comento que yo pensé que iba a ser sencillo para mí porque soy profesora de educación a distancia hace más de 20 años. Y de hecho, en el Tecnológico de Monterrey, en los posgrados que estamos a distancia, ya tenemos teletrabajo en nuestras actividades desde hace 15 años aproximadamente. Y
nosotros vamos a la institución para nuestras reuniones y demás y proyectos, ¿no? Pero resulta que no fue así, no fue como yo lo pensaba, de que iba a ser sencillo. Ha sido realmente difícil, muy difícil, porque pues ya no éramos únicamente los profesores de educación a distancia los que estábamos en la actividad remota, sino todos los colegas de todas las áreas administrativas de investigación y con todas las personas que trabajamos, tanto nacionales como internacionales. Y entonces se empezó a desdibujar el tema de que el teletrabajo, al estar todos, como que los horarios se fueron desconfigurando y ahora ha sido realmente muy, muy cansado. Afortunadamente la actividad física a mí me ayuda mucho. Siempre hago deporte y entonces eso me ha ayudado. Pero sí quiero compartir, con base en tu pregunta, el tema de las mujeres. El tema de las mujeres en el teletrabajo ha sido increíble, o sea, como siempre han sacado todo su potencial, pero a las mujeres se les ha incrementado mucho más la actividad porque culturalmente en muchos de nuestros países la mujer está encargada de el cuidado de la familia, de los niños y también de las personas enfermas. Y entonces yo veo como a mis colegas profesoras y a mis estudiantes mujeres se les ha incrementado su hacer entre su actividad profesional y su actividad familiar. Y esto ha venido a redundar en una presión muy fuerte que ha hecho, pues sí, ya algunas cuestiones de salud emocional, psicológica, agotamiento en muchas de mis colegas. Y bueno, pues así es como veo yo el panorama general. Y en términos de las estadísticas que hemos estudiado, vemos que el tema de las mujeres, pues lamentablemente han perdido su trabajo en un 30%, aquí es increíble, en un 30%, y también vemos estadísticas alentadoras en cuanto a que las mujeres que participan en los consejos institucionales, empresariales, han hecho que en este distanciamiento esas empresas vayan hacia arriba, precisamente por la participación de la mujer que ofrece una perspectiva más amplia, holística, ante las mismas situaciones de las empresas o de las instituciones. Sí, claro. Bueno, con eso me quedo. No, definitivamente, doctora, son cosas que tenemos que ver. Y mire, usted con experiencia y todo, como quiera hubo detalles, los horarios, lo asincrónico. Y precisamente quería preguntarle, además de cómo se ha sentido en todas estas labores, al doctor Marco Antonio Rigo, con su experiencia y formación de psicólogo, ¿qué efectos podemos ver con todos estos cambios, ¿no? En el teletrabajo? Si nos podría comentar un poquito, doctor. Creo que su micrófono, ahí está, listo. Quisiera, para no abrir demasiado mi intervención y para no personalizarla tampoco excesivamente, Esteban, referirme al impacto que se empieza a reportar, que estamos viendo, que yo personalmente percibo en las tareas de investigación, muy específicamente, porque están las de docencia, está el teletrabajo de una manera más general, pero creo que nuestro público puede estar interesado muy específicamente en esta actividad. Los datos relativos a la investigación están fluyendo lentamente. Apenas, por ejemplo, el COMIE empieza a recoger la información para su estado del arte sobre la investigación educativa en México. Lo tendremos, creo yo, que hasta el Congreso en noviembre. Me parece que resultaría muy atrevido una respuesta global sobre lo que ha impactado en la investigación a nivel internacional o nacional, pero una primera apreciación es que sí ha habido claramente una afectación de conjunto en lo nacional y en lo internacional. Ahora, creo que para matizar e intentando una respuesta relativamente simplificada pero útil, habría que distinguir en la investigación científica pues 3 procesos diferenciados: el proceso de producción y gestación, por una parte, los procesos de difusión y diseminación del conocimiento científico y los procesos de gestión. Me voy a referir muy rápidamente a dónde veo yo afectación, dónde veo yo que estos procesos pueden estar comprometidos y dónde no tanto. Creo que la producción científica corte más individual
la que remite una búsqueda documental, reflexión, escritura, proyección, diseño metodológico, análisis de datos, no ha estado mayormente comprometida, se sigue haciendo mal que bien. La producción científica de corte más colectivo y cooperativo, intercambio, trabajo en equipos, no la veo tan comprometida cuando se trata de grupos pequeños e investigaciones de corto o mediano aliento. Mal que bien nos hemos ido adaptando. La que sí veo mucho mayormente comprometida es esta producción científica de investigaciones interinstitucionales o de largo aliento, que por razones operativas, organizativas e incluso técnicas y desde luego culturales, pues no funciona como funcionaba en la forma en que nos acostumbramos durante años, ¿no? Luego también en el ámbito de la producción científica, pues creo que la que implica o la parte que implica la recogida de datos de campo, empíricos, cuando son de corte más cuantitativo, estoy simplificando quizás en exceso, pero puede ser útil, encuestas, cuestionarios, no es tanto el problema que enfrentamos, porque hay una enorme cantidad de herramientas que nos permiten hacer esta recogida de datos más cercana a la investigación cuantitativa, estadística. Creo que la que sí puede estar siendo mayormente afectada, en mi opinión personal, es esta investigación de corte más cualitativo, participante y que se espera contextuada, porque no podemos ir a los escenarios, a las escuelas, ahí donde ocurren los fenómenos, cuyas significaciones queremos explorar entre las personas. Esto en cuanto a la producción científica. La parte de la difusión científica de productos escritos, impresos o electrónicos, no creo que esté siendo muy vulnerada. La que se hace a través de eventos, sí, porque implicaba casi siempre presencialidad. Sobre todo creo que muy comprometida esta actividad social, informal, concurrente, meta o co-congreso, que ocurre siempre, esa sí la veo tremendamente afectada. La difusión científica de corte más social e incluso informal, característica de los congresos, claramente se ha visto muy afectada. Y ya termino. Por último, quiero decirlo, la gestión científica la veo lesionada, en crisis, pero no por la pandemia, sino por el aparente desdén, cuestionamiento e incertidumbre de las políticas federales. Ya lo vimos con el SNI, con el INE, con el CONACYT, con el CINVESTAB. Ahí no creo que sea tanto el problema coyuntural de la pandemia, sino el problema de una política federal errática que poco comprende, me parece a mí, hasta donde veo, lo académico y lo científico. Ya, sí, no, es una coyuntura complicada, la que se tiene en México. A ver, de nuevo, estamos en pandemia, teletrabajo en pandemia. Y doctor Jiménez, usted me puede decir también cómo se ha sentido durante esto, pero además en su experiencia. Teletrabajo sin pandemia es una cosa, teletrabajo durante pandemia es otra, ¿no? Entonces, también, doctor Marco, lo que usted decía, claro, hay que ver todos esos matices, y si en México estamos pasando complicaciones por la pandemia y además por mal manejo, malas políticas, creo que esto puede desencadenar algo más complicado más adelante. Pero, doctor Ángel, usted, ¿cómo ha experimentado sus labores docentes? ¿Y qué nos puede decir también de estas tendencias en su experiencia? ¿Qué ve? A ver, dicen que llegó para quedarse. Sí, ¿y qué falta si se queda? ¿Qué tenemos que hacer para lidiar con el teletrabajo y con la investigación y demás a distancia? Hola, buenas tardes. Bueno, me parece, al igual que el doctor Marco Antonio, no se puede dar una respuesta global. Creo que, a final de cuentas, el teletrabajo tiene un impacto en diversos niveles, dependiendo del sector al que nos refiramos. Primeramente, bueno, sí quiero mencionar, México, en lo personal, por ejemplo, no tuve yo dificultades en la adaptación, pero hablo solo en lo personal. El problema aquí es que el teletrabajo requiere de un sistema, requiere de condiciones genéricas para poder operar. No basta con la formación o la preparación de uno solo de los elementos. Requiere de una concatenación de acuerdos y de normas generales en el que todos estemos trabajando al mismo ritmo. Entonces, por ejemplo, lo que decía la doctora María Soledad, a la mujer se le ha recargado el trabajo mucho. Bueno, pero esta es una situación que el teletrabajo viene haciendo
en todos los lugares donde el teletrabajo se ha desarrollado es una situación común. Un profesor, digamos en este caso hombre, varón, que acude a su casa, si no hay comprensión de lo que es el teletrabajo, pues a la pareja le decía que la acompañara al mercado, que llevara a los hijos a la escuela, que pasara por ellos. O sea, es decir, digamos que las condiciones para teletrabajar son igual de complicadas para los hombres y para las mujeres cuando no existe un conocimiento de cómo operarlo y de cómo trabajarlo. Ciertamente se recargan mayores actividades hoy por cuestiones de la pandemia, no necesariamente del teletrabajo, porque los hijos están en casa, porque no hay actividades escolares, es decir, pero la comprensión sobre el teletrabajo es una situación que opera para todos por igual, es decir, siendo hombre y teletrabajando en su domicilio, si la familia no considera eso, pues va a ser distraído de sus actividades laborales en los horarios que tendría que estar disponible. Bueno, ese por un lado. Por eso lo menciono, en lo personal no tuve yo ninguna dificultad, porque ya existen condiciones, normas y buenas prácticas para el teletrabajo. El problema lo tuve ya con la comunicación con el entorno. Por ejemplo, los estudiantes que no estaban acostumbrados, alumnos que no tienen las posibilidades de conectarse por cuestiones económicas, de infraestructura, de cultura, otros profesores que se estresan o que les da ansiedad, porque no todos tenemos las posibilidades de teletrabajar. Por ejemplo, en Costa Rica, antes de invitar a una persona a teletrabajo, porque allá es optativo en todo el sistema público, se les hace un pequeño análisis psicológico como para ver si no es una persona que está sujeta a estrés por aislamiento. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros no tenemos, ¿no? Digo, para concluir, sí pondría, por ejemplo, yo digamos, es una condición especial, no podemos hacer un análisis de teletrabajo en las condiciones actuales, pero sí veo algunos retos importantes, ¿no? La primera es que tenemos ya una ley de teletrabajo desde el día 12 de enero que todavía no tiene una norma oficial mexicana que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los siguientes 18 meses. Entonces, en esta se tendrán que dar condiciones sobre las comisiones mixtas de seguridad e higiene que deberían de revisar las condiciones en las que el trabajo se desarrolla, que es una situación también pendiente y que es una cuestión normativa y federal que está ahorita pendiente. Y otras cuestiones más como la cultura laboral desde el empleador y el empleado. Por ejemplo, actualmente tenemos una ley que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, que tiene vigencia a partir del 12 de enero, donde menciona que en este caso, para el caso específico de educación, que las universidades deben de dotar de los equipos, de los costos de conexión y de un gas, de una aportación proporcional al consumo de energía eléctrica a todos los teletrabajadores. Y eso no está operando. No está en ningún lado, las universidades no estaban preparadas para eso, pero tampoco las empresas, son situaciones pendientes. Por eso menciono, a mí en lo personal me ha ido bien, pero no he logrado encajar por todas las circunstancias que hay alrededor, tanto de infraestructura, de cultura y de condiciones normativas, como para que esto pudiera trabajarse de mejor manera. Condición, estructura, muchas cosas que tenemos que ir deshilando, ¿no? Conforme vaya avanzando nuevas modalidades. Por favor, para el público que nos está viendo, les recuerdo, pueden hacer sus preguntas. Después de un par de preguntas más que haremos a los especialistas, están dispuestos con mucho gusto a contestarlas de ustedes. Y bueno, hablamos después de todas estas necesidades, todo lo que hace falta, se dice que particularmente en un futuro, en instituciones de educación superior, lo más probable es que es una forma híbrida la que tengamos al trabajar, ¿sí? Congresos híbridos, clases híbridas. Doctor Rigo, ahorita hablaba usted de los congresos. ¿Cómo ve usted un congreso híbrido? Es que esa parte dentro de instituciones educativas, dentro de educación, la parte de conexión, ¿cómo lo ve? ¿Usted cree que sí sea un futuro híbrido? Estoy explorando mis apuntes porque lo tenía un poco más adelante. Aquí está. Pues no son lo mismo, Esteban, claramente. Primero, porque debe cumplirse con unos mínimos técnicos necesarios por ambas partes, emisor y receptor. Hay una premisa, una condición de partida que se incumple en buena parte de los casos. No hace falta insistir en el rezago tecnológico en nuestro país, en los problemas de conexión de ancho de banda
en las escuelas, en las instituciones, en los entornos tanto laborales como de organizaciones civiles y gubernamentales. Cuando se nos compara con Corea del Sur, con Francia, tenemos un enorme rezago tecnológico. Entonces, hay una primera premisa, una premisa de partida, la conectividad, la posibilidad de que cada persona dentro de su infraestructura y equipamiento pues pueda conectarse de una manera fluida. Esa en buena parte de los casos está comprometida. Ya desde ahí tenemos problema para los congresos virtuales. Pero luego yo diría, simplificando mi respuesta, no es mucho el tiempo el que tengo, que aunque puede darse una comunicación académica y científica, una comunicación con los pares, con profesores, con investigadores, con alumnos, en fin, de un modo más o menos fluido. Creo, sobre todo cuando son grupos relativamente pequeños, y hace un rato que hablábamos de difusión y diseminación de los resultados científicos, me parece que eso es una diferencia importante, un factor importante. Yo creo que, grosso modo, Esteban, sí se minimizan o se distorsionan las posibilidades de interacción humana, de interacción social y emocional, especialmente cuando se masifican los eventos en Internet. Y desde luego esto, pues lo decía hace un momento, se minimiza, se distorsiona o prácticamente desaparece. Toda esta interacción humana, social, comunicativa, esencialmente emocional o socioemocional, que ocurre, yo diría, fuera de las salas de ponencias y de conferencias, después de las ponencias y de las conferencias, en los cafés, al grado que nos ha llevado a pensar a muchos que vamos a los congresos no tanto a escuchar a Ángel o a Marisol en una ponencia, porque eso lo podemos en efecto hacer en línea o podemos leerles con toda calma en la tranquilidad intelectual que nos proporciona nuestra casa. No, es que vamos en muchas ocasiones a los congresos, quizás simplifico, pero no me parece que exagero, a esta suerte de convivencia metacongreso, co-congreso, para-congreso, como le queramos llamar, concurrente, que ocurre más bien fuera de los recintos formales. Esa comunicación, esa interacción humana, que por cierto apenas estamos empezando a documentar en qué medida afecta el circuito de producción científica, esa no está ocurriendo o ocurre mucho menos. Esa es la que veo yo especialmente comprometido. Ya termino. Supongo que tendremos en algún momento las condiciones técnicas, ya las hay. Ahora necesitan masificarse, institucionalizarse, hacerse parte de una cultura. Creo que vamos a llegar el momento, no sé si viviré para contarlo, donde tendremos extraordinarias pantallas, donde veremos completos a todos y cada uno de nuestros interlocutores, una suerte de realidad virtual o holograma que me hará percibir a Esteban, a Ángel o a Marisol frente a mí como si estuvieran frente. Pero no es una interacción humana auténtica, no la que hacemos desde hace por lo menos 200,000 años, que somos humanos modernos sociales, ¿verdad? Marisol, por ejemplo, en su calendario anual, ¿sí? Prepandemia, pospandemia, ¿cómo se ve ahora con todo esto? ¿Es híbrido? No sé, como yo creo que totalmente de acuerdo con el doctor Rigo, mucho sucede, no nada más escuchando las presentaciones, sino después. Creo que puede inclusive ocurrir esto que llamamos serendipia. Se encuentra gente y de repente por algo común, caray, trabajemos juntos, hagamos algo, colaboremos y puede ser algo muy importante. En Internet es difícil, no imposible, pero es imposible. Es difícil. ¿Cuál es su opinión, doctora? ¿Qué me podría contar de todo este mundo de los congresos, de la divulgación en formatos digitales? Bueno, te puedo decir que acuerdo completamente con mi colega Marco Antonio, acuerdo completamente en la riqueza que dan los congresos presenciales, el ver a los colegas, el estar con ellos, hablar, soñar y además planear, que es lo que hacemos mucho los académicos, futuros proyectos, ponernos de acuerdo. Ese aspecto personal se echa mucho de menos y en cuando salgamos de esta situación, creo que va a haber
como una transición entre lo presencial y lo remoto. Van a haber congresos que van a decir, pueden venir los que puedan venir, que ya estén vacunados y demás. Y otros pueden estar remotos. Creo que va a haber esa transición ahí para llegar a establecer ese aspecto híbrido. Eso en cuanto concretamente a los congresos, que es la pregunta. Y en efecto, el aspecto socioemocional, insisto, es también en este trabajo académico y trabajo de investigación un área muy importante, y la presencialidad, acuerdo, sigue siendo vital para realizarlo. Es vital desde su punto, no, claro que sí, totalmente de acuerdo. Y doctor Jiménez, ¿usted cómo ve el futuro? ¿Lo ve híbrido? Sí, si es híbrido, ¿con qué hibridez? ¿Es ir 2, 3 veces por semana? ¿Es ir a un congreso al año? ¿Qué nos podría platicar? Sí, bueno, dicen que hay situaciones que llegan para quedarse. Me parece que en términos a ver, antes de toda esta situación de la pandemia, el teletrabajo ya era promovido en Europa con mucho éxito, en Estados Unidos y en Canadá, porque tiene muchas ventajas. Tiene ventajas de promover el ahorro de tiempo, porque evita traslados. Digamos, en el Valle de México, una persona tiene que trasladarse 3, 4 horas al día en ocasiones solo para llegar a su centro laboral. En Guadalajara, yo soy de la zona metropolitana de Guadalajara, pues ocurre algo semejante. Personas que viven en un municipio aledaño de Tlajomulco, ir a otro, a veces les tarda 2 horas solo en la ida, otras 2. Es decir, tiene muchas ventajas. Ahorro de tiempo, ahorro también en el consumo de combustibles fósiles, claro. Hace menos, pues vaya, quita muchos vehículos, mucha movilización, movilidad urbana dentro de las ciudades. Sí. Y concilia también la vida familiar, o sea, le permite a la persona, en lugar de dedicarle 3 o 4 horas al traslado, pues se las dedica a su familia, sobre todo en una situación moderna en la que cada vez hay menos tiempo de muchos padres por cuestiones de trabajo respecto a la atención de sus hijos, ¿no? Tiene muchas ventajas y esas ventajas ya se venían ponderando. Me parece que hoy quedan en evidencia algunas de estas ventajas y que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Ciertamente hay muchos retos, pero sí me parece, por ejemplo, algunas de las cuestiones, menciono solo una. Platicaba con un colega que empezaron ya, nosotros tenemos pensado que en agosto debiéramos continuar ya con las clases presenciales, pero vamos a tener un fenómeno bien común. Van a llegar estudiantes a decirnos, oiga, si usted ya preparó su curso en Classroom o en otra plataforma, la que sea, ¿puedo yo seguir ahí y ya no presentarme a clases? Entonces, las normativas nos indican pues, que la educación es presencial, pero muchos quieren aprovechar las ventajas de poder trabajar a sus ritmos, a sus tiempos. Claro, les podemos decir, por normativa no se puede porque hay un mínimo de asistencia obligada, pero va a ser un debate, pues, es decir, hasta dónde las escuelas tienen que adaptarse a ese tipo de circunstancias como para permitir lo híbrido, ¿no? Decir, bueno, oiga, pues no necesitamos venir 3 días por semana, a lo mejor 1, o sea, se va a dar mucho debate. Supongo que es una cuestión normativa que de fondo pues no lo va a permitir porque los mandaremos a los sistemas de educación a distancia, pero hay educación ya híbrida. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Guadalajara tenemos nosotros un centro universitario que se llama Centro Universitario de Valles, que está por Ameca, que es una zona cañera, y ahí ya se trabaja, un día a la semana acuden los estudiantes y los demás días a distancia, y les ha funcionado y todas sus carreras se ofrecen de esa manera. Pero me parece que muchos centros universitarios nos van a obligar a esa modalidad por las ventajas que proporcionan. Claro. Y en términos fuera de la educación, creo que va a pasar lo mismo. Muchas empresas van a promover el teletrabajo por varias razones. He tenido oportunidad por ahí de poder asesorar a 2 o 3 empresas que se han acercado y me dicen, dime yo qué gano con teletrabajo. Pues de entrada se ahorran costos de renta de espacios. Hay ocasiones en las que rentar un espacio para poder oficinas les lleva 30, 50 mil pesos por mes y se ahorran ese recurso porque mandan a trabajar a la gente a sus casas, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas. Yo creo que llegó para quedarse. Los retos son muchos, pero sí me parece pues que vamos a pasar por esas etapas, digamos, de ir tomando la cultura del teletrabajo, ir mejorando las formas, pero sí yo veo un rezago importante en las cuestiones normativas. Si quienes diseñan las normas no toman en cuenta todos los aspectos del teletrabajo y que es distinto el teletrabajo para el sector público que para el privado, que para, en razón de dependencia,
o teletrabajo autónomo, sí vamos a tener serias complicaciones jurídicas, y me parece que sí hace falta también asistencia jurídica para las empresas que quieren promover el teletrabajo, ante el desconocimiento de todas las implicaciones que esto trae. Pero de que creo que se va a quedar, sí. Me parece que vamos a evolucionar hacia su implementación de manera más formal, pero sí los retos ciertamente son bastantes. Sí, sí, claro. No, definitivamente, y cada profesión tendrá sus asegúnes, ¿no? Y su manera de adaptarlo. Algo que me llama mucho la atención de todo esto que hemos platicado, y ustedes ya lo han mencionado, es ¿cómo lo podemos? Sanidad mental. ¿Cómo mantener pues sí, una mente clara, una mente sin estrés o el estrés menos posible, ¿sí? ¿Qué herramientas conocen? Porque hay algo que estamos viendo y que creo que muchos han experimentado, no solo profesores, investigadores, sino también alumnos, inclusive otro personal administrativo, es el famoso Zoom burnout. Sí, la gente ya no quiere una transmisión de estas más o una junta más de estas. Con la hibridez, bueno, esto no se va a evitar, pero a lo mejor ya sin tanta frecuencia podemos tolerar más esto. Mientras esto llega, mientras cada organización se pone de acuerdo en cómo hacerlo, pregunta para ustedes, ¿han experimentado ustedes, sus colegas, este famoso burnout, este cansancio de Zoom o cualquier división de estos programas, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué nos pueden comentar cada uno de ustedes para pues llevar más, de una manera más sencilla, teletrabajo, ¿no? Por favor, doctora, si nos podría comentar un poquito su opinión. Bueno, pues qué risa, Esteban, porque haces la pregunta y entonces son como cuestiones así casi imposibles, ¿no? Pero no son tan imposibles de cómo minimizar esto. Sí lo he visto. Ahora escucharemos a los colegas, seguramente ellos también sienten esto que ha sido excesivo. La actividad de Zoom, y entonces, porque ahora lo utilizamos para todo, incluso para las reuniones familiares, sociales y demás. Y esto sí llega a cansar. Y en estos también han salido estudios muy interesantes donde dicen, dada esta situación, ¿qué podemos hacer? Y volvemos a lo clásico, a las recomendaciones clásicas de la efectividad del tiempo, la agenda, la planeación, la visión puntual. Creo que ese es un aspecto que nos puede funcionar para llevar a cabo estas sesiones que vamos a seguir necesitando de conexión. Y en esto, entonces, llevar una agenda muy puntual, cuáles son los elementos, de cuánto tiempo. Sabemos que las clases también, tanto el profesor como los estudiantes, es cansado estar tantas horas frente a la pantalla, y aquí lo que se recomienda mucho es la innovación educativa, la innovación incluso para levantarse, para estar dando las clases, aunque todavía no tengamos estos sistemas de hologramas generalizados o de realidad virtual y aumentada, pero estar en una actividad física diferente con estrategias también y haciendo cortes estratégicos para que se aproveche el tiempo, se descanse, se vaya la relajación y luego continuar. Entonces, aquellas clases que eran de 3 horas en el sistema presencial frente a un Zoom es tremendamente cansado. Entonces, ahí es donde entra la importancia de la innovación educativa, de las estrategias y de trabajar mucho sobre estos aspectos también que conviene la formación para los docentes, de los aspectos socioemocionales que nos ayudan a autorregularnos como seres humanos que somos, y también a trabajar con las emociones de nuestros estudiantes. Entonces, esta actividad sí que merece una planeación especial, porque, pues, como bien dicen, todavía nos queda bastante tiempo de estas conexiones. Yo totalmente de acuerdo con usted, y creo que el teletrabajo, al igual que la educación a distancia, requiere de ciertas competencias que se desarrollan de autogestión. Sí, que creo que se realizan conforme uno va más avanzando en la vida, ¿no? A los alumnos a veces por eso les cuesta mucho trabajo todo esto, por tanta libertad. La libertad requiere responsabilidad. Entonces, sí, tenemos que hacer eso. Doctor Marco, ¿cómo lo ve usted? ¿Ha experimentado ese Zoom? ¿Ha dicho en algún momento,
El WhatsApp se acabó. A ver, WhatsApp, el otro, porque es que, y si no se puede, es por SMS ya, ¿no? Por antigüita. ¿Cómo lo ha experimentado? Y sobre todo, ¿qué nos puede decir para poder sobrellevarlo? El micro. Conjunto, y ahora no tanto tampoco a las actividades académicas de investigación, en fin, sino fundamentalmente a la teleenseñanza, ¿va? Diré algo sobre lo que he experimentado en lo personal, pero intentaré que lo que diga tenga más sentido en tanto refleje una situación que percibo relativamente generalizada, al menos en el medio universitario. No me atrevería a hablar mucho más de lo que está ocurriendo en otros entornos. Creo que el entorno preuniversitario, particularmente el de nivel medio, está siendo sumamente vulnerado en el caso de los docentes, pero no me referiré a él. Mira, he experimentado desde luego tensiones, insatisfacciones, malestar, frustraciones y diría sobre todo nostalgia. Pero no entiendo que eso es burning out o desgaste profesional, en tanto esta es una condición de malestar, lo sabemos muy bien, más bien crónico, permanente, ¿verdad? Donde incluso hay un desdibujamiento de la identidad personal. No, eso no lo he experimentado, porque en 40 años de docente no lo he experimentado. ¿Acaso puede que alguna desmotivación cuando mis alumnos están muy desmotivados? Ese puede ser lo más cercano que he sentido. Ahora, no lo he experimentado también porque intento ya ir a la parte más propositiva, porque trato de ser muy positivo, porque trato de aprender incluso la adversidad y seguramente también porque tengo condiciones de trabajo decorosas en casa. Pero he visto este desgaste o quema o burning out tanto en profesores, colegas, como en alumnos. En alumnos diría no tanto por razones didácticas, sino más bien por razones socioemocionales. Y yo diría que especialmente entre aquellos alumnos que ya venían padeciendo una desmotivación frente a los aprendizajes escolares, o también en aquellos alumnos que cotidianamente se involucran en actividades formativas auténticas y vivenciales, que van a escenarios y que se nutren de la relación, por ejemplo, con los niños o con los padres de familia, y ahora no viven eso. No sé si llamarle un desgaste, un burning out estudiantil, quizás sería un término excesivo, pero cercano a ello. Y en los docentes, en mis pares, en mis colegas, pues yo creo que lo veo, lo presencio algo parecido a este desgaste profesional, pues en aquellos que ya experimentaban un desgaste profesional de sí, que ya habían asistido a esta disolución de la identidad, esta pérdida de motivación con su trabajo, que ya se rutinizaban, que hacen lo mismo desde hace 20 años. Todos mis pares me merecen absoluto respeto, no juzgo a nadie, trato de consignar un hecho, y yo creo que sí en aquellos que ya venían experimentando un malestar con su trabajo académico y desde luego entre aquellos que experimentan condiciones operativas muy desventajosas. Para terminar, yo creo que hay muchas cosas que podrían sugerirse. No soy nadie para venir y hacer recomendaciones a alumnos y profesores. Lo que yo en lo personal intento, no muy diferente de lo que ya ha dicho Marisol. Yo creo que conviene entender que esta situación es pasajera, mantener una actitud esperanzada y resiliente, mirar nuestra circunstancia actual como una verdadera oportunidad de aprendizaje y de mejora, de innovación y reconversión, de apertura de posibilidades. El hombre en busca de sentido lo mostró con una persona en un campo de concentración. Sé que la comparación puede parecer chocante, pero puede que tenga algo de procedente. Hay que darse un sentido, hay que buscar un sentido. Sugerencias, pues yo creo que participar en actividades de actualización, sobre todo en tanto docente, actividades sociales de actualización, experimentar nuevas fórmulas. Creo que es atendible la experiencia de capacitación docente amplísima, muy ambiciosa, que se ha venido desarrollando en la Universidad de Anáhuac, permítanme decirlo, en el posgrado, actualizando, capacitando profesores, por ejemplo, en la metodología de aula invertida, profesores de licenciatura, de las maestrías en educación, de los 2 doctorados en educación, en un esfuerzo
que creo que les ha significado a ellos no únicamente una mejora en sus competencias, sino un acompañamiento. Y luego, bueno, pues lo que normalmente debemos hacer con los alumnos en la presencialidad, pero ahora quizás más que nunca, aprender de ellos, hacerlos partícipes en la gestión, en el proceso de construcción conjunta del conocimiento, cuando estamos mediados por una pantalla. Me parece recomendaciones muy importantes que tomar en cuenta. Doctor Jiménez, ¿usted qué nos puede comentar de este cansancio de Zoom? Y sobre todo, desde su punto de vista como experto de teletrabajo, ¿usted se tendría que regular legalmente este tipo de... ¿Podría ser una nueva, pues, algo que tengamos que estar preocupados en el teletrabajo, cansarnos por Zoom, algo que se tendría que tipificar, no sé cómo llamarlo inclusive? ¿Qué nos puede contar? Sí, bueno, voy a dar respuesta a la pregunta junto con otras que están aquí en el chat. En la primera había una intervención sobre la carga de la mujer y no quiero decir que la mujer trabaja menos que el hombre, lo que quise decir es que también afecta al hombre cuando no hay una comprensión del teletrabajo dentro del entorno familiar. Luego, en específico en esta pregunta, me parece que hay varias vertientes y para dar respuesta también a las preguntas que se han vertido, voy a comenzar con algo. El teletrabajo que se ha venido aplicando en las universidades o en los espacios académicos, finalmente es teledocencia. Estamos hablando entonces que es una modalidad en la que los profesores no fuimos formados. Los profesores que acudieron a las escuelas normales, que dan clases sobre todo en educación básica, pues ellos jamás tuvieron una clase para trabajar mediante plataformas, han tenido que ir aprendiendo con la práctica. Pero si nosotros observamos los comentarios en general, y lo digo desde el conocimiento personal, no quiero hacer ninguna referencia en lo particular, se dice que los profesores que trabajaban a distancia o que teletrabajaban o que son teledocentes o que trabajaban en los sistemas virtuales, siempre trabajaban menos. Se decía que era más fácil atender a los alumnos a través de la computadora que estar en el aula. Hoy ya se dieron cuenta que eso no es cierto. Algunos lo han trabajado de esta manera. Existe un sistema federal de bachilleratos, que son los centros tecnológicos, en los que ellos dicen que quien trabaje a distancia debe tener cuando mucho 20 estudiantes. Porque implica revisar las tareas, devolverlas. No es lo mismo abrir un cuaderno que uno dura 2-3 minutos viendo una tarea que abrir el archivo, descargarlo, etcétera, etcétera, que dura el doble o el triple de tiempo. Y entonces existen algunos, algunos documentos normativos dentro de las escuelas de educación a distancia de estos sistemas de bachillerato federal, que son los centros tecnológicos, en los que sí tienen normativas y dicen los profesores máximo 20 estudiantes por grupo, tantas horas de trabajo, tanta carga, se les hace una conversión de tal manera que no se haga la teledocencia como una labor ingrata. En este momento nosotros no tenemos esa posibilidad. Les puedo decir que en mi universidad, un profesor que tiene 45 estudiantes, pues tiene 45 estudiantes también a distancia, y es mucho más cansado y mucho más complicado hacer el trabajo, no solo por los procesos de enseñanza-aprendizaje ni la interacción, sino por la carga que representa la revisión de tantos trabajos. Y esto lo hago pues por una pregunta que venía ahí de tanto trabajo administrativo, pues no ha podido ahorrarse a pesar de las tecnologías. Parece que cada vez tienen que llenar más formatos, ¿no? Respecto a los retos docentes en esto de teledocencia, me parece que un punto importante habría que ver esto del síndrome de burnout o el cerebro quemado. El cerebro quemado ya se ha venido observando en otros países, Costa Rica, Colombia y Argentina son los casos que conozco. Por aquí una persona de Colombia que mandó saludos, pues ellos tienen ya normativas de teletrabajo y tienen certificaciones de teletrabajo en Colombia. Argentina también los tiene porque ellos han trabajado a la par. Nosotros no, pero el síndrome de burnout es un síndrome que existe. Por ejemplo, la aseguradora Mapfre sí puso dentro del catálogo de enfermedades o riesgos de trabajo una serie de enfermedades que les dan a los teletrabajadores, que viene siendo como el cansancio de las manos, los problemas de la vista. México no los tiene, ellos ya lo tienen dentro de un catálogo de riesgos de trabajo con los que uno se puede asegurar. Aquí nosotros no, ese es un reto que tenemos, ¿no? El cerebro quemado es real. Hoy se ha
observado de mejor manera en México, pero ya existen estudios y además el impacto que este tiene. Y tendrá que normarse. Sin embargo, bueno, tiene que estar dentro del catálogo de riesgos de trabajo en la Ley Federal del Trabajo y eso lleva tiempo, cuando menos un año más para que se pueda presentar. Eso es con respecto al cerebro quemado. También por ahí alguien hizo un comentario de los espacios, que las casas son muy pequeñas y no permitirán el teletrabajo o que es complicado. Bueno, les comento que cuando eso sucede, lo que se hace es lo siguiente. Digamos, el empleador, la universidad o la empresa que sea, lo que hace es propone un lugar cercano al domicilio del trabajador, de tal manera que en lugar de trasladarse 2 horas, pues le queda 30 minutos a todos los que viven en esa zona, y entonces aplican el hot desk, es decir, tú llegas, trabajas 2 horas y te vas a tu casa, pero ya no tienes que trasladarte las 3 horas que invertías antes, ¿no? Entonces, en este caso, eso se puede remediar. Si los espacios de las casas o de los domicilios de los teletrabajadores no son adecuados, es más fácil rentar una sede chiquita que tenga 2 o 3 espacios en los que puedan llegar, o incluso un café, a tener que hacerlos trasladarse hasta allá o tener la dificultad de las casas, ¿no? Eso respecto a los espacios. Por ahí también me parece que hay otra situación. Los sindicatos, en este momento sería un buen momento para que, sobre todo, digo, cualquier sindicato, pero en específico en el ámbito educativo, para que los sindicatos se pusieran a regular un poquito más las limitaciones de las cargas de trabajo en el trabajo a distancia, porque sigue siendo cansado, ni siquiera por el Zoom. O sea, una persona que se dedica 12, 14 horas por día a revisar tareas en la computadora en términos de docencia, pues es obviamente que es muy complicado, ¿no? La situación es que los profesores se cansan, los profesores se enferman, pero no está codificado en los riesgos de trabajo. Y creo que esa también es una de las actividades que tendría que hacer los sindicatos, ¿no? Por todo el acoso que puede existir, de no el respeto a la vida privada del trabajador o el sobreexceso de carga de trabajo, que a final de cuentas pues lo tienen que hacer, ¿no? Y esa parte no está normada y tampoco se están midiendo de manera pareja. Por último, alguien más preguntaba si todas las actividades tienen que pasar a teletrabajo, y no. No todas las actividades son teletrabajables, ¿no? Las actividades que son materiales es obvio que no, pero hay que tomar en cuenta la definición de teletrabajo. Teletrabajo es aquel que se hace en México y en otros países que también se copió, creo que en Colombia también, lo que se hace con un 40% o más de trabajo en casa. Es decir, no tiene que ser al 100% el trabajo en el domicilio. Con que sea el 40% del tiempo de empleo en un domicilio ya se considera como teletrabajo y está sujeto también a las normas y a las ventajas y, por supuesto, las desventajas del teletrabajo como tal, ¿no? Bueno, yo dejaría ahí mi intervención para no. Es que es un tema que da para mucho. Y de hecho, qué bueno que está, porque tenemos preguntas del público, doctores y doctora. Hay más de 1,200 gentes viendo esta transmisión, ¿sí? Y de hecho me piden que mande saludos al estado de Quintana Roo y todos los estados de la República y otros países que nos están viendo. Muchísimas gracias. Es una pregunta para ustedes. A lo mejor, yo creo que es una pregunta complicada, pero a lo mejor entre los tres se puede llegar a algo. Compromiso de las instituciones educativas para con los docentes, ¿sí? O sea, ¿cuál sería lo mínimo que necesita un docente para hacer su trabajo en todo lo que implica el trabajo a distancia? Es nada más conexión a internet, en su opinión, y adelante, el que le gusta responder, ¿qué sería lo mínimo que tendríamos que tener? Si gusta, si me puede quedar la institución educativa para la que trabajamos. Sí, si me permiten iniciar, de manera muy rápida, diría yo 3 puntos, ¿no? El primero es que la normativa a partir del 12 de enero les da las posibilidades de hacer un contrato colectivo de trabajo adicional o complementario al que ya existe en las universidades o en cualquier empresa. Me parece que el primer punto sería diseñar un contrato colectivo a la medida de la institución, de tal manera que se pueda promover y respetar el teletrabajo y los derechos de los teletrabajadores. Esa sería mi primera, digamos, observación en este momento. La segunda es que en ese mismo contrato colectivo viniera la Comisión de Higiene y Seguridad para promover la salud del teletrabajador, que exista una comisión que acuda o que al menos dé pautas, ya están hechas, solo hay que difundirlas para que revisen los espacios en los que los profesores trabajan, que estén ventilados, bien iluminados, la silla ergonómica, etcétera, etcétera. Es decir, tengan todos un mismo sistema tecnológico para evitar fallas de que a veces no disponen del software conveniente o las licencias. Creo que ese sería el segundo punto. Y el tercero es promover las buenas prácticas que existen del teletrabajo para conocimiento de los docentes
de los investigadores y que ellos no tengan que investigarlas por su cuenta o andarlas improvisando cuando ese es un conocimiento que ya está y que podemos poner a disposición de los demás. Yo ahí terminaría mi intervención. Ya. Doctor Rigo, doctor Ramírez, ¿tienen algunas ideas sobre esto? ¿Quieres, Marisol? Con toda confianza. Muy bien, estaba esperando que tú comentaras, Marco. Bueno, muchas gracias. Sí, junto con estas que nos acaba de decir nuestro colega Ángel, enunciaría la primera, enuncio 3, es una lista larga la que podemos enunciar, breves, cortos. La primera, un liderazgo visionario. El liderazgo visionario por parte de toda la institución, con su cultura institucional, con sus posibilidades, con sus características de necesidades. Ese liderazgo visionario y compartido con su comunidad académica sería el primer punto que yo diría, como para que se planearan las situaciones donde puede uno llevar a cabo las actividades académicas. El segundo punto yo lo vería como estratégico en oficinas de crisis. Esto es, en las instituciones de educación superior, algunas cuentan con esta oficina de crisis, pero la gran mayoría no. Las han conformado con base en esta pandemia, o también en la Ciudad de México, por ejemplo, cuando tuvimos los terremotos recientemente, y así en Ecuador y en Chile, en todas partes. Entonces, han salido esas oficinas de crisis como para regular y como para ver qué se puede hacer. Bueno, pues yo veo estratégico que las instituciones ya planteen una oficina de crisis para siempre, y para todo tipo de crisis. Ahora es sanitaria, pero también pueden ser de diferentes tipos las crisis. Y en esto, en esa oficina es donde entrarían las regulaciones que nos estaba mencionando Ángel, el liderazgo visionario, el plantear las estrategias pre-crisis, durante la crisis y post-crisis. Sería como estratégico contar con esa oficina. Y en esa misma oficina, o sea, yo pediría muchas cosas para esa oficina, en esa misma oficina de planeación también indicadores, los indicadores que no pueden faltar para la comunidad académica, esos indicadores que nos permitan ver cuáles son los logros que estamos teniendo y también los atrasos, vamos a ponerlo, los retrasos, esos indicadores de evaluación para dar seguimiento de lo que nos comprometimos, estamos haciendo o dejamos de hacer. Entonces, en esa oficina entraría toda esta cuestión de la planeación, organización y evaluación de los elementos. Y otro tercero, que no menos importante, por supuesto, es donde está la formación institucional. Y no nomás me refiero a la formación docente, que afortunadamente en las instituciones se está llevando a cabo en mayor medida, ¿no? La formación también para los directivos, para los rectores, para los gestores, la formación incluso de apropiación social del conocimiento para la sociedad, la formación es que abarque todo un sistema donde entre tanto lo académico, la investigación, la integración social, una formación amplia hacia situaciones de crisis. Y es ahí donde en la formación pues tenemos de todo tipo, estrategias de procesos de enseñanza-aprendizaje, de recursos de motivación, de aspectos socioemocionales, de regulación y gestión del estrés, diferentes tópicos que nos permitan en esa interacción constante abarcar una formación. Y aquí voy a cerrar vinculando con lo que nos dijo precisamente Ángel, ver las buenas prácticas que hay ya en el mundo. Hay una estrategia muy bonita que se llama innovación educativa basada en evidencia, y esto es no inventar el hilo negro, sino el ver las prácticas, buenas prácticas que ya están publicadas. En este tiempo, los investigadores nos hemos dado a la tarea de publicar las buenas prácticas y las prácticas medianamente, y están a disposición de todos de lo que ha pasado únicamente en este tiempo del COVID. Bueno, esas buenas prácticas son referencias para sustentar la formación de la comunidad en general y sacar lo mejor de cada una de acuerdo a su contexto. Entonces, esas serían las ideas que yo compartiría. Doctor Rigo, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, si la pregunta es cómo hacer frente por parte de las instituciones escolares, sobre todo, a estas nuevas circunstancias
asumiendo que es muy posible, no lo sabemos a ciencia cierta porque eso ocurrirá en el futuro, pero si asumimos que es muy posible que nos desplacemos hacia modelos de trabajo, de investigación y de enseñanza híbridos, donde combinemos las virtudes, las ventajas de la presencialidad con las ventajas ecológicas, económicas, operativas, pedagógicas del trabajo a distancia, si nos estamos moviendo en esta dirección, Esteban, o para movernos más juiciosamente, aprovechando, capitalizando los aprendizajes que en el ámbito de lo positivo nos ha dejado esta crisis antropológica, humana, existencial que hemos tenido que vivir el último año. Al final yo la sitúo sobre todo ahí, pero yo creo que sí es necesaria una respuesta sistémica y la voy a sintetizar en 4 puntos que tienen que ver con lo que me parece que podrían o deberían ser las instituciones. El plano institucional, el plano de currículo, el plano de infraestructura, el plano de cultura. Es que hace falta un abordaje de 360 grados. Me explico rápidamente. Institucionalidad. Creo que lo han tocado muy bien tanto el doctor Jiménez como la doctora Marisol. Sobre todo, el ejercicio de un verdadero liderazgo escolar en el sentido de la UNESCO, que quienes ocupen cargos directivos lo hagan de un modo proactivo, propositivo, fundamentado. Un liderazgo escolar institucional, por un lado, y por otro lado, desde luego, lo que ha comentado Ángel, una normatividad, una serie de políticas que, estando apoyadas desde las políticas nacionales y estatales, nos doten de condiciones que posibiliten, promuevan este teletrabajo o teleenseñanza. Está el plano institucional. Luego me parece que está el plano curricular. Planes y programas de estudio deberían contemplar ya esta hibridación. Yo desde luego creo, me resistiría a una comparación en la que se dijese que es más fácil o menos pesado lo presencial. Yo uso muchos recursos tecnológicos para revisar trabajos y reviso los trabajos hoy en día que me envían los alumnos en línea exactamente como lo hago en la presencialidad. Con Word, con control de cambios, a través de foros, lo hago exactamente igual. No veo mucha diferencia ahí, pero sí tiene que haber entonces, claro, un cambio curricular y didáctico al que luego nos apeguemos profesores y alumnos. Segundo plano. Tercer plano, el plano de habilitación tecnológica. Infraestructura, equipamiento inmobiliario. Las autoridades, las instituciones, pues deberían de preocuparse por dotar, lo primero de todo, ancho de banda. Porque lo que vamos viendo en las experiencias internacionales es que más que dotar de equipos, de teléfonos inteligentes, de tabletas, de computadoras, la primera condición que tenemos, generalmente incumplida en México, es ancho de banda. Entonces, habilitación tecnológica, infraestructura, equipamiento, inmobiliario. Tercer plano. Y el último plano, a mi parecer, el más importante, porque perdonen, lo diré de un modo directo y franco. Creo que si algo ha mostrado la realidad mexicana es que la normatividad siempre se nos queda corta, que vivimos a distancia de la normatividad, que existen extraordinarios reglamentos para pautar la vida cívica que no se cumplen. Entonces, sí es cierto lo que dice Ángel, hace falta una normatividad, claro que sí, pero luego lo más importante, hace falta gente que no conduce a exceso de velocidad, no porque existe una norma, sino porque está convencido. Y la cultura, la parte cultural, la más difícil de conseguir en el sentido antropológico, de cambio de usos, de costumbres, de creencias y saberes, pues pasa por una serie de medidas que un buen liderazgo escolar, ya termino, debería impulsar. Formación y actualización de los profesores y también, claro que sí, formación de los alumnos, porque somos cómplices. Y hay un término que a mí en todo esto me parece central y que acompaña a esta institucionalidad, a este cambio curricular, a este cambio tecnológico en la habilitación tecnológica y sobre todo este cambio cultural, que es persuasión y convicción.
Debemos estar convencidos, profesores y alumnos, que este nuevo modo de trabajar que se ve en el horizonte, se intuye, no estoy seguro si va a ocurrir, ¿quién lo sabe? Pues vale la pena, porque creo, ya termino ahora sí, que abrimos la puerta de un armario. Teníamos el armario abierto a la mitad, la mayoría de los profesores. Abrimos la otra parte y nos obligamos a usar unas armas, unos cuchillos, unos cubiertos que estaban de este lado. Y descubrimos que funcionan bastante bien. Ahora tenemos que combinarlos con los otros, usar el armamentario completo. Pero, pues para que esto ocurra, se requiere que haya cambios sistémicos, estructurales, que terminen siendo verdaderamente culturales. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que todo lo que se ha platicado, esto da para muchísimo más. Desafortunadamente el tiempo ya está sobre nosotros. Sí, ¿cómo podríamos cerrar? A ver, me gustaría preguntarles si de todo esto que hemos hablado, pero sobre todo pensando en sus colegas que nos están viendo, ¿sí? ¿Qué aprendizaje se llevan de esta experiencia de teletrabajo en pandemia? Si me permiten, yo les diría que mi aprendizaje es que es súper necesario tener, además de todo esto que hacemos mediado por tecnología, tener una actividad manual, ya sea cocinar, ya sea, conozco gente que se dedica a teje. ¿Qué nos pueden decir? Ya para compartirlo con nuestros, gente que nos está viendo en toda América Latina prácticamente. ¿Quién le gustaría empezar con un comentario práctico? Pues, si me permiten, ¿qué aprendizaje nos llevamos? Que nos necesitamos unos de otros. Entonces, ese es el aprendizaje que yo quisiera compartir con mis colegas profesores investigadores, esta solidaridad que nos ha enseñado esta situación. Es el máximo aprendizaje, el realizar, y me voy a ir ahora concretamente con la investigación, el realizar investigación multidisciplinar. Lo hemos aprendido de una mala manera, vamos a ponerlo así, pero lo hemos aprendido, que se necesita la visión disciplinar de todos para crear un mayor conocimiento. Y si bien esta fue es una situación sanitaria, no nomás son los profesionales de la salud los que tendrían para aportar en investigación con sus vacunas, con sus patentes, no. También son las áreas de ingeniería, las áreas de negocios, de mercadotecnia, de psicología, de educación, de todas las áreas de alimentación, nutrición. Todos necesitamos esa solidaridad para hacer crecer el conocimiento por parte de la investigación. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, doctora. Doctor Rigo, doctor. ¿Quieres decir algo o prefieres? Si gusta, yo un comentario muy breve, pues, por los tiempos también. Me parece que la experiencia que deja esto, desde mi punto personal, es que nos deja en evidencia la necesaria intervención en los aspectos que corresponda con las dimensiones que mencionaba el doctor Marco. La necesidad de incorporar el teletrabajo de una manera más sistemática y prever todas las circunstancias, ¿no? Infraestructura, las redes, las conexiones, el equipamiento, los costos, etcétera. Creo que es un buen momento para arrancar. Lo hicimos a fuerza y lo hicimos por necesidad, porque si no hubiera sido por el teletrabajo, pues esto se hubiera caído, ¿no? O sea, por completo, si vamos caminando lento, estaríamos detenidos, ¿no? Me parece que la experiencia que nos deja es que es una oportunidad para poder incorporarnos en un aspecto que habíamos descuidado durante mucho tiempo de manera formal y que hay retos importantes, pero me parece que a pesar de todo hemos podido salir adelante y que pues creo que es momento de no detenerse y de continuar con ese trabajo. Doctor Rigo. Yo quisiera cerrar con una reflexión que no sé si va a ser de corte práctico, pero es a mí lo que me han dejado estos 11 meses claramente, que yo veo una situación de 11 meses para acá que nos ha impactado en principio de manera muy desfavorable, profunda, dramática en lo social, lo económico y lo laboral, en lo político y también en lo escolar, al menos en parte, pero también creo que a veces es menos obvio
lo decía, en lo humano, en lo antropológico y lo psicológico. Algo de hecho de esto ya ha comentado Marisol. Espero que para bien, porque nos ha obligado a cobrar conciencia de nuestra fragilidad como especie, a enterarnos de una vez por todas cómo nos necesitamos los unos a los otros y cómo nos hace falta la cercanía. Eso, digamos, en lo general. Y en el ámbito educativo, una convicción que a mí me gusta compartir, no me extenderé mucho, es que a pesar de las apariencias y contra el sentido común, me parece que no todo cambia cuando se pasa una modalidad presencial o casi enteramente presencial a una enteramente virtualizada. Escucho con cierta frecuencia que ha cambiado todo, pues no, cambia y no tanto, porque sí cambia pues la naturaleza de las interacciones cara a cara, se introducen recursos especializados para la comunicación, en efecto, entre alumnos y docentes, se activan mecanismos diferentes para gestionar los grupos, sí, pero a mí me gustaría insistir en que lo esencial desde el punto de vista pedagógico, el faro de puerto, digamos, no cambia tanto, porque desde el punto de vista axiológico y estratégico, hombre, se mantienen los grandes valores, seguimos deseando alumnos capaces de comprender, de ser críticos, de ser sensibles, compasivos, capaces de resolver problemas, de ser proactivos, de hacerse agentes de su destino, lo seguimos queriendo igual. Los grandes objetivos pedagógicos, antropológicos que nos movilizan siguen estando ahí. Nuestra condición humana sigue estando ahí. Y por otro lado, incluso, menos evidente, en las orientaciones estratégicas también, porque seguimos usando, aunque ahora sea a través de estos mediadores, método de proyectos, trabajo en equipo, método de casos, aprendizaje a través de problemas. Seguimos tratando de separar acreditación y evaluación, no darle tanta importancia a las calificaciones, sino al aprendizaje. Claro que nos aparece aula invertida como una metodología relativamente nueva, pero ya termino. Creo que lo esencial, pedagógicamente hablando, se mantiene. Y esto es muy importante porque a veces los docentes, muchos docentes, la impresión que nos transmiten es de cierta orfandad frente a este vasallaje tecnológico. Es que frente a mis alumnos yo soy un migrante digital, quedo en ridículo y ahora tengo que usar estas videoplataformas, caray, que van. Pues sí y no tanto, ¿verdad? Lo esencial en el saber, en la experiencia docente, su prudencia, su sabiduría, su mirada de conjunto, eso es lo que vale. Yo quisiera pues enviar este mensaje, al final esperanzador, en un momento pues borrascoso y difícil, ¿no? Creo que no podemos es perder la esperanza. Definitivamente un contexto bien complicado que esperemos vaya cambiando, pero claro, no podemos perder la esperanza. Enorme agradecimiento de todos los que estamos detrás de la RIE 360, nuestros ponentes, nuestros expertos del día de hoy. Muchísimas gracias por participar. También muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. Sí, nos preguntan un poquito del cuestionario que se puso. Ahí en el mismo cuestionario pueden poner su cuenta de correo electrónico y cuando termine de recopilarse todo esto, porque todavía estará un día, se les enviará parte de esto, un extracto de los resultados. De nuevo, muchísimas gracias a todos y nos veremos por aquí pronto, seguirán estos seminarios y espero que nuestros ponentes nos van a visitar y también sus colegas, ¿sí? De nuevo, la colaboración, como lo han dicho, es necesaria en tiempos de pandemia y sin pandemia también. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. A sus órdenes. Un abrazo, Ángel y Marisol. Igualmente, un abrazote, un gustazazo. Gracias. Mucho y sus familias. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Igualmente. Luego. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Muchas gracias y gracias a todo el equipo de transmisión y demás. Hasta luego.